Otra cosa, otra cosa a tener pues muy en cuenta es el proceso de pues que hay diferentes tipos de hojas de vida y que tenemos que jugar con ellas de acuerdo a cada vacante, en donde tenemos una hoja de vida larga, donde está toda la información completa de toda nuestra historia laboral, pero también está la hoja de vida corta, que es de una sola fotografía y que esa fotografía nos permite que la podamos subir en sitios como LinkedIn. Y está la tercera, que es la misma hoja larga, llamémoslo así, pero es una hoja sin ningún tipo de formato, que sea, digamos, como muy plana y muy concisa, que es pues más útil para empresas perdón, de plataformas de inteligencia artificial. Entonces, esa es, digamos, como la base. Y haciendo el recorderis, entonces, bueno, un tip muy importante, si su hoja de vida está para enviar a un correo electrónico, entonces recuerda que el correo electrónico es, debe ir personalizado y debe tener, digamos, como una claridad de información, depende de la vacante para la cual yo voy. Entonces, ejemplo, entonces, si ustedes saben que esa vacante requiere una experiencia específica en seguridad informática, entonces usted en el correo, en el cuerpo del correo, debe indicar. Entonces, me encuentro aplicando esta vacante ya que cuento con 3 años de experiencia en seguridad informática, tengo experiencia en tales habilidades que aparecen dentro del perfil expuesto en la vacante, por lo cual considero que cumplo con las expectativas de lo propuesto. Por lo tanto, pues adjunto mi perfil y hoja de vida y quedo atenta a la siguiente instrucción, ¿no? Entonces, como que un correo muy personalizado. Que ese es uno de los errores que también veo yo muy comúnmente y es que la gente envía el correo sin nada, en blanco. Y cuando los reclutadores manejamos 50 y 100 vacantes, imagínense lo que es que le llegue a uno un correo en blanco sin ningún tipo de información, pues gravísimo. Entonces uno dice, bueno, ¿y este para cuál aplicará? O por ejemplo, en mi caso que manejo varias empresas, entonces, ¿qué empresa será esta? Entonces, importante que correo electrónico tengan el asunto, el cargo para el cual estás aplicando y que en el cuerpo del correo pues indiques el por qué consideras que aplicas a esa vacante y que te encuentras disponible para atender cualquier información, tanto a través del correo como del chat, ¿no? Muy importante. Luego está pues el título de la hoja de vida, que les decía que muchas veces cuando yo ya tengo un foco, un sector en el cual me quiero especializar o un área en la que siento que soy muy fuerte, yo puedo llegar a ponerle un título a esa hoja de vida debajo de mi nombre, ¿no? Entonces ahí dice Juan Pérez y abajo puede decir ingeniero especialista en bases de datos para entidades financieras, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo ya tengo, digamos, como algo así como muy definido. Y está ya pues los datos que continúan en el proceso. Entonces, aquí pues digamos que están los datos personales de ubicación, importante que pongan la ciudad en donde se encuentran y si están disponibles para trasladarse, para viajar, para cualquier, digamos, otro ítem que sea importante aclarar. Esto va ahí donde están pues los datos de contacto. Luego está el resumen del perfil, que fue el ejemplo que les dimos la vez pasada, en el que quiero que trabajemos muy fuertemente, que debe ser muy concreto, debe resumir todo lo que tú sabes hacer, el nivel de experiencia que tienes, las palabras claves y en qué eres muy bueno, digámoslo así, pero debe ser muy concreto, donde siempre debe empezar la redacción de ese perfil con la profesión o el oficio que tienes. Entonces tú puedes decir, entonces, ingeniero de desarrollo, con énfasis en bases de datos, experiencia en sectores como entidades financieras, empresas de consumo masivo, farma, habilidades para la dirección de equipos, atención al detalle y toma de decisiones para el cumplimiento de metas. ¿Ven? Lo que les acabo de contar es un párrafo que define muy bien en lo que quiero trabajar, en que soy muy buena, en qué sector me especializo, cuáles son mis habilidades y muy al punto en donde después la experiencia laboral debe contarnos o terminar la historia que allí pues me están pidiendo, ¿sí? Entonces dice, si usted en el perfil puso esas palabras claves, ¿no? Que
en el ejemplo que les estoy dando puede ser palabras clave, seguridad informática, bases de datos, liderazgo de equipo, atención al detalle. Si usted unió esas palabras claves ahí es porque abajo, en la experiencia laboral, usted me va a contar la historia de por qué me puso eso en el perfil. Entonces, si usted arriba puso seguridad informática, bases de datos, liderazgo de equipo, abajo deben aparecer las mismas palabras. Entonces, experiencia laboral, entonces, empresa XYZ, ¿sí? Cargo, ingeniero bases de datos. Experiencia, entonces, a través del liderazgo de un equipo de 5 personas en el desarrollo de un proyecto de seguridad informática, conseguí consolidar el proyecto de mayor impacto para la organización XYZ en tal cosa. ¿Sí? ¿Ven? Ahí estoy respondiendo y contando una historia, ¿sí? Para resolver, digamos, el caso o lo que puse en ese perfil. Entonces estoy contando abajo la historia y justificando el por qué en el perfil, en la parte de arriba, pues puse esa información, ¿sí? Eso es lo más importante. Y recuerden que debe haber un motivo de retiro que debe estar después de cada uno de los de cada una de las experiencias laborales, debe decir motivo de retiro, donde deben contar el por qué me retiré, pero de una manera muy concreta. Cosas como, entonces, voluntario por nueva propuesta laboral. Ese es un ejemplo de motivo de retiro. Luego puede ser motivo de retiro por calamidad familiar, por estudios y horarios académicos, por mutuo acuerdo, por cierre de proyecto, por reestructuración de la empresa, ¿sí? Esos son los motivos de retiro. Bien, y tener en cuenta y tener muchísima claridad en tratar de que no hayan pues muchísimos casos de omisión, ¿no? Los casos de omisión es cuando yo tengo unos periodos muy largos en donde no hay una actividad laboral, entonces eso pues no se ve bien en la hoja de vida, pero podemos justificarlo, ¿no? Entonces yo puedo poner y escribir allí por decir algo. Entonces del 2000 al 2002, emprendimiento familiar. Entonces ahí ya se sabe que en 2 años estuvo dedicada a tal cosa, ¿sí? Que en el del 2000 al 2002 estuve en estudios académicos, ahí está. Que me fui del país, entonces por viaje internacional para estudiar inglés, lo sé, ¿cierto? Entonces es una corta justificación de la salida laboral. Ya luego lo haremos porque yo sé que algunos me van a preguntar, bueno, Kemi, si resulta que fue que tuve problemas en la empresa o nos echaron a todos o el jefe era muy bravo o lo que sea, pues puedo, digamos, sin tener que ampliar en esa información dentro de la hoja de vida, pero yo puedo poner ahí, entonces digo, bueno, voluntario por iniciación de nuevos proyectos, sin tener, digamos, que hablar mal de la situación o de lo que ocurrió, sino que pues puedo poner allí una justificación y ya veremos más adelante cómo justificar eso en la entrevista, que es en donde nos indagan, digamos, como con más detalle qué fue lo que pasó y por qué te fuiste y demás. Entonces ya vamos a ver en la entrevista cómo justificar ese tipo de situaciones cuando fue difícil, pues, nuestro retiro. ¿Listo? Bien. Entonces, eso a tener en cuenta. Otro tip muy importante a tener en cuenta, y ya vamos a revisar esas hojitas de vida, es que también deben de aparecer esas referencias laborales allí. Ojalá después de cada experiencia, porque es muchísimo más fácil. Dame un segundito aquí que me estoy conectando para poder verlos. Un segundo. Ay, Dios. Un segundo. Ya. ¿Ahora sí? No, todavía. Un momento. Gracias. Se escucha retorno aún. Ok. Aló. Aló. No. No. Sí.
Aló, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí mejor. No, suena eco, suena varias veces con retorno. A ver, ok. Bien, vamos a comenzar. Aló, creo que ya. Ya. Bueno, entonces vamos a mirar aquí las preguntas. Entonces me dicen, si yo no tengo experiencia laboral, entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Entonces dice, depende. Digamos que hay cosas y actividades que yo he hecho a lo largo de mi proceso académico, ¿no? En donde también pueden contar con una experiencia laboral. Entonces, digamos, si yo participé en un proyecto durante mis estudios técnicos, tecnológicos, universitarios, los que tengan, a veces esas actividades académicas pues son muy, le suman. Entonces digamos que participé en un proyecto de investigación en donde tuve que estructurar una base de datos para, con los compañeros para una actividad laboral académica. Entonces yo puedo mencionar el proyecto, aunque haya sido una actividad, una tarea que me pusieron, pero de alguna manera ese proyecto colaboró a que yo tenga las destrezas y las habilidades pues para poder aportar, digamos, a ese proyecto. Entonces, pues eso es, digamos, como lo que podemos poner allí como experiencia laboral. Y si definitivamente no he tenido nada, nada, absolutamente nada, entonces tengo que buscar un grupo de habilidades, ahí tengo que ampliar entonces en qué soy bueno. Ese ejercicio que yo les puse a ustedes, entonces es como poner un listado o un menú en donde puedo listar las habilidades que yo considero que puedo tener para ese proceso. Pero generalmente, pues todos, digamos, cuando iniciamos la vida laboral, al menos hemos tenido alguna cosa, ya sea académica o que colaboramos, no sé, con la tienda de la esquina haciendo ventas durante un periodo de vacaciones, ¿no? Entonces es como tratar de buscar cómo puedo justificar esas actividades que le aportaron valor, ¿no? Y que yo puedo, digamos, mencionar y contar allí, pues exactamente en qué me ayudó o cómo logré resaltar esas habilidades. Por ejemplo, cuando hacemos un emprendimiento personal, la gente como que no valora ese emprendimiento y piensa que eso no es experiencia y pues resulta que sí lo es, ¿no? Entonces resulta que hicimos un emprendimiento familiar para la distribución de plásticos para empresas de alimentos, ¿no? Y eso fue un emprendimiento, eso se toma como una experiencia, entonces, emprendimiento familiar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el emprendimiento? Entonces, distribución de elementos plásticos para la industria de alimentos. Bien, ¿cuál era mi labor allí? Entonces yo, operativa, yo era la persona que se encargaba de procesar el plástico, cortarlo. Entonces pongo esas tareas que hice en ese emprendimiento como las funciones que yo desarrollé durante ese momento, como si fuera una labor porque es una labor. Y al final igual, motivo de retiro, entonces pues terminación del emprendimiento familiar o porque adquirí una nueva experiencia laboral o fui convocada a una nueva experiencia laboral. ¿Cierto? Referencias laborales. Entonces, Juanita Pérez, la mamá, pero pues resulta que ella puede contar exactamente cómo fue ese emprendimiento y cuánto tiempo duró, ¿no? Entonces, es poner allí como todas esas actividades que puedan ser importantes o que le puedan aportar. Y como les digo, en el estudio, claro, todo lo que ustedes hayan hecho, esas tareas, esas actividades académicas en grupo, si ustedes fueron monitor de alguna área, si tuvieron que hacer algún proyecto de grado, por ejemplo. Entonces, en este momento, todas esas actividades académicas que tenemos a lo largo de la vida, pues eso es, digamos,
que eso le suma un montón, ¿vale? Entonces, eso es. Y finalizando, recuerde que deben poner pues esas competencias de lo que hablamos, ¿no? Las competencias técnicas, las competencias blandas, cada una con una calificación o un porcentaje en el que yo pueda decir, estas son las áreas en las que más destreza tengo, con ese puntaje, un porcentaje de aprendizaje y de conocimiento en esa destreza, en donde ahora se usa muchísimo que en algunos formatos ponen allí un gráfico, ¿no? Entonces pueden poner una bolita donde muestra el porcentaje de conocimiento o un diagrama de barras o sencillamente un porcentaje con un colorcito y eso como que le da, digamos, como un dinamismo a esa hoja de vida y nos cuenta también qué tanto nos conocemos, ¿no? Entonces, esos, digamos, como los puntos claves que deben existir allí. En cuanto a las referencias laborales que deben aparecer allí, como les decía, ojalá después de cada una de esas experiencias laborales, luego poner el motivo de retiro, yo pongo allí referencia laboral, dos puntos, y ahí voy a poner o el contacto de recursos humanos de las empresas donde hemos trabajado, que son quienes certifican nuestras labores. Entonces ponemos recursos humanos, Diana Pérez, correo rhumanos@galletascoquito.com, ¿sí? Si ustedes llegan a tener el contacto directo de sus jefes inmediatos, pues muchísimo mejor, porque entonces ponen allí, ¿quién fue mi supervisor? Entonces Juan Pérez, su correo o un celular o un teléfono, pues donde contactarlos o en algunos casos ambas cosas, ¿sí? Entonces ponemos allí el contacto de mi supervisor y el contacto de recursos humanos para que se puedan comprobar esas referencias. Muy importante, digamos que ojalá y pudieran tener las referencias físicas, ¿no? Esas cartas que nos envían de esas entidades donde certifican. Aquí me dicen que a veces el proceso con las entidades públicas es complicado, pero resulta que en las entidades públicas, digamos que hay un contrato que lo respalda, hay un documento que lo respalda, o sea, lo que se necesita es que el nuevo empleador pueda verificar de alguna manera que la persona sí trabajó allí. ¿Sí? Entonces, cuando hay el respaldo de un contrato, de una OPS, de un documento que respalde y que compruebe, entonces lo que hacemos sencillamente es anexar. Entonces, ese es, digamos, como el procedimiento. Lo que sucede a veces es que, pues, cuando nosotros no entregamos esa información, pues, a veces nos vamos quedando rezagados en el proceso porque obviamente va a tener mayor puntaje el candidato, pues, que presente una documentación completa. Entonces, por eso siempre tenemos que buscar. Hay otra pregunta que me hacen mucho y es, Akemi, ¿qué pasa cuando la empresa ya no existe? Perfecto, vas a poner allí, entonces la empresa ya no existe. ¿Cómo de verdad nos cercioramos de eso y que no estamos diciendo una mentira? Pues vamos a consultar en la Cámara de Comercio, que es pública, para saber si realmente esta empresa se encuentra cerrada y pues puedes poner allí, cerrada ante Cámara de Comercio. Si ustedes conservan los datos de contacto de una persona que puede hablar de ustedes, ¿no? Que puede dar referencias de su trabajo, aunque ya esa empresa no exista, aunque ya no, pues, y que le pueden decir, digamos, mira, este es Juanito Pérez, la empresa ya no existe, pero yo todavía tengo el celular de Juanito Pérez, que en esa época era el supervisor o era la persona de recursos humanos, lo anexan ahí. Dice, la empresa está cerrada, cuento con el contacto de Juan Pérez, supervisor de en esa época, teléfono tal, ¿sí? Entonces, entre más información nosotros le entreguemos en ese proceso, digamos, de preselección, vamos a tener puntajes, digamos, más altos, porque ¿cómo debería ser ese proceso de selección? Cada etapa, recuerden que les mostré la vez pasada, tiene una especie de puntaje. Entonces, el primer puntaje, hoja de vida, bien. Segundo puntaje, cuenta con las palabras claves que estamos solicitando. Entonces, palabras claves, que base de datos, seguridad de información. Sí, efectivamente aquí dice que él tiene esa experiencia. Listo, 100% en ese aspecto. ¿Que alguna vez tuvo una formación en base de datos? ¿La tiene? Sí, 100%. Ok. El motivo de retiro, o sea, si no se encontró nada extraño en sus motivos de retiro, o sea, todo está perfecto, sí, 100%. ¿Entregó sus referencias laborales o algunos contactos? Sí, 100%. Entonces, como que al final, quien sume el 100% o el puntaje más alto en todos esos ítems que vamos a tener en cuenta, pues pasa de una vez a la segunda o tercera vuelta que tenga ese proceso. Entonces, si no entregamos todo eso, por eso los procesos se demoran más.
se hacen muy largos, porque entonces de ahí a que la persona te llame y te pregunte, bueno, cuénteme, usted sí tiene experiencia en seguridad informática, es que no lo veo por ningún lado, entonces va una llamada. Luego cuénteme usted por qué se retiró, va segunda llamada. Luego cuénteme las referencias, tercera llamada y de repente ahí se pasaron 2 meses para que nos llamaran a finalizar el proceso y nos contrataran. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es darles algunos tips para que podamos pasar más rápido en un proceso de selección, para que podamos tener un puntaje más alto y para que nos tengan en cuenta por encima de esas otras hojas de vida que no tienen la información completa, pues vamos a subir digamos, como en el ranking de lo esperado, digamos que estos tips que nos van a ayudar a funcionar muy bien. ¿Listo? Bien, entonces esas son las generalidades que yo quería que viéramos del tema de la hoja de vida. Ahora sí quiero entrar a resolver con ustedes la vida real, el proceso práctico, el ejercicio que les dejé. Entonces, el que quiere empezar a compartir puede empezar a mostrar el ejercicio que hicieron o levantar la mano para resolver dudas, o el que tenga su hoja de vida hecha y que la pueda mostrar. No importa que no esté perfecta, no importa que le falten cosas, pero la idea es que ustedes se vayan con este ejercicio en realidad y que me puedan mostrar esa hoja y yo les pueda decir, mira, quítale aquí, ponle allí, muévale aquí. Entonces, el que quiera puede ir levantando la mano y haciendo sus preguntas o compartiendo su hoja de vida para que podamos revisar, que igual esas experiencias nos sirven a todos. Muy bien, súper. Steven, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. A ver, muestra. No hice la actividad, la verdad, voy un poquito atrasado con eso, pero sí me gustaría compartir mi hoja de vida. No sé por dónde la mostraría. Claro, puedes ahí, te permite compartir pantalla. Ya. mm, Sí. Ah, Ah, bueno, perfecto, súper. Sí, proyectos personales también, Juan, o sea, lo que tengan que nos pueda servir y que los demás podamos aprender de ese ejercicio. Perfecto. Bien. A ver, Steven. Ok. ahí en pantalla, sí. Sí, ahí la estamos viendo perfecto. Está un poquito desactualizada, de hecho, y pues es formato ATS. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, mira, lo que ahí podemos aprender de este ejercicio es que ese párrafo que tú construiste ahí está muy largo, ¿sí? Si Ok. bien debe tener la mayor información posible, digamos, que permita visualizar en qué eres bueno y cuáles son tus áreas de gestión, debemos tratar de que sea un poquito más corto. Y un tip ahí también bien importante que nos puede servir son cosas que tengan que ver con números, indicadores o tiempos de experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner allí que tienes experiencia en frontend, ¿cierto? Entonces, en frontend, ¿cuánto tiempo? Entonces, puedes poner allí 2 años de experiencia en frontend en proyectos de, ¿cierto? 3 años de experiencia en backend en proyectos de, ¿sí? Como que sea muy concreto, pero que me permita ver esos tiempos o indicadores que yo puedo determinar pues en donde la persona es muy buena, ¿cierto? Ok. Entonces, eso le aporta y que sea, como te digo, más corto y más concreto. Ok. Bien, pero ahí Listo. está, muy bien, perfecto. Listo. Ahora tipo de redes sociales. Normal. Sí, Aquí, ok, como no tengo experiencia formal, pues coloco mis proyectos y pues correcto, muy algunas bien, cosas que podrían servir. ok. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, cuando ponemos la experiencia, la mayoría de las personas pone cosas genéricas, como lo que yo veo ahí, ¿no? Entonces dice, desarrollo de cursos y teorías en el desarrollo web. Digamos que más allá de poner como la generalidad, lo que yo sí quisiera ver es más bien lo específico, ¿a qué voy? Entonces, si yo desarrollé un curso y un taller, ¿qué curso desarrollaste? ¿Y para qué sirvió? ¿Cierto? Desarrollé un proyecto y personal fabricando un juego de video. Bueno, bien, pero un juego de video ¿de qué? ¿Dirigido a quién? ¿Quién es mi usuario final? ¿Lo vendí o no lo vendí? ¿Trajo un buen resultado o no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que Ok. hace nuevamente que una hoja de vida haga un diferencial
con otras, porque entonces la mayoría pone generalidades. Cuando yo veo un resultado y digo, mire, esto que hizo sirvió para, yo digo, este es diferente y agarro esa hoja de vida. Entonces, un poco más como hacia el resultado. Desarrollaste esto y eso en qué terminó, ¿sí? Listo. Sí, Eso es señor. lo que nos haría falta ahí. Y el motivo, digamos, si ya eso terminó, ¿por qué terminó? Porque finalizaste la universidad o porque el proyecto terminó o porque ya te fuiste a otro lado. Entonces haría falta como el cierre. Y las referencias que las puedes poner ahí al terminar esas labores o pones al final referencias. ¿Qué personas con las que te involucraste durante estos proyectos podrían dar una referencia tuya de tu trabajo? Ok, listo. ¿Listo? Ok. Bien. Y Ah, esa es bueno, otra la última cosa. parte. Ya que me mostraste esa hoja, en educación, ¿no? Entonces, cuando uno pone cosas en educación, a veces nos suma también los logros que han tenido las universidades o instituciones donde hemos estado. Entonces, por ejemplo, si en la universidad donde tú estás en este momento están involucrados con algo interesante, por ejemplo, que están acreditando esa facultad, que participaron en, no sé, en el Congreso Mundial de Desarrollo para jóvenes entre los 18 y los 20 años, no lo sé, si la universidad ha hecho cosas que le suman, pues lo menciona uno ahí. Entonces, universidad distrital, ¿sí? Acreditada en el año tal, participando en el Congreso de Desarrolladores Colombianos en el año 2025, ¿sí? Entonces, cosas que le sumen, obviamente, pues al rol o a la vacante o a la profesión que yo tengo. Y por último, esas habilidades técnicas que tienes tú ahí está perfecto, pero nos faltaría como que le pusieras como ese puntaje o ese porcentaje o ese nivel de expertise que tú consideras que tienes. Si no lo quieres dar en número, lo puedes dar también en decir, qué sé yo, por ejemplo, MySQL, entonces avanzado, ¿cierto? Express, intermedio, React, intermedio, ¿ves? Entonces, con eso nos permite saber también cuáles serían tus habilidades más desarrolladas. Y también, pues eso hace que esos proyectos que pues se postulan, las vacantes que se ponen en las plataformas, esas vacantes, sobre todo en las profesiones que ustedes tienen, vienen muy con esos puntajes. Yo necesito exactamente a alguien que sepa de MySQL avanzado y lo demás no me importa. Entonces, si encuentran ahí que dice avanzado MySQL, entonces eres tú el elegido. Entonces, eso nos ayuda. ¿Listo? Ok, listo. Perfecto. ¿Alguna Listo. otra pregunta? Ok. Bien, otra aclaración. Ese modelo que nos muestra Steven es el de ATS, digamos, que además se usa mucho, sobre todo para esas nuevas plataformas que involucran la inteligencia artificial, que sea plano y como lo mostró él. Pero yo siempre voto de que hayan, como les decía, tres tipos de formato. Uno plano, que es el que nos funciona para eso. Uno, el largo, compuesto, que es el que debe llevar un poco más de personalidad, ¿no? Sobre todo porque cuando uno involucra cargos que tengan que ver un poco como con el diseño, como con la imagen, las personas que trabajan en front, por ejemplo, uno espera que tengan un poco más de experiencia en temas, digamos, como de imagen, en fin. Entonces, es muy interesante ver hojas de vida que tengan personalidad, donde tienen un formato, donde tienen un tema de fondo, donde la foto, donde hay una línea. ¿Esas para dónde son útiles? Por ejemplo, cuando se envía directamente a un correo electrónico, ¿sí? Steven, ¿tienes otra pregunta? Sí, es que se me olvidó, ya que lo mencionaste, si quieres compartir, es que yo tengo un portafolio hecho, entonces no sé si puedo compartirlo de una vez. Ah, ok. ¿Ves? Entonces, mira, Ya entonces, subido y todo. claro. Listo. Entonces, así. No, acá. Ahí ya transparente, como mi portafolio. Y las Ajá, tecnologías que tengo. Nuevamente la educación, experiencia aquí sobre mi claro. información. Aquí se puede cargar la hoja de vida. Y ya por último, proyectos que también está como, aquí también tocaría como subir los últimos que tengo. Exactamente. Entonces, a eso es a lo que denominamos la hoja de vida larga, que en realidad puede ser un portafolio de servicios o una página, muy bien como lo muestras, y aparte sí está, digamos, como la hoja de vida plana que se envía pues
a las plataformas digitales, especialmente las de inteligencia artificial. Y además puedo tener en tu caso, como hay un link que lleva, digamos, a ver tu portafolio, ese es el que estaría en LinkedIn, digamos, para anexarlo para que la gente pueda ver, digamos, tu perfil. O incluso, digamos, en LinkedIn hay una parte que dice destacados, donde puedes subir una imagen. Tú puedes tener una fotografía, digamos, de tu portafolio, como el front de ese portafolio, ponerlo ahí como una imagen. Y nada más con eso, como ahí está el resumen de tu perfil y los datos de contacto, ya el que le interese se encarga de profundizar o descargar el formato completo y así pues logramos tener, digamos, como mayor impacto. Eso sí, muy importante si vas a compartir la fotografía de ese perfil, que el resumen tiene que ser muy concreto. Entonces, por ejemplo, cuando tú comienzas diciendo me considero una persona decidida a seguir adelante y estoy dispuesta a resolver retos, ¿cierto? Eso suena divino, pero al final no me dice nada de lo que necesito saber, ¿no? Debería decir entonces, ingeniero de sistemas en progreso o estudiante de ingeniería de sistemas con habilidades en, ¿sí? 3 años de experiencia en backend, 2 años de experiencia en frontend, habilidades en .NET, habilidades en bases de datos dirigidas a, ¿sí ves? Eso es lo que tiene que estar Eh, ahí para yo saber en dónde te voy a poner y tiene que ser súper impactante porque es lo único que va a ver en LinkedIn y si le interesa, pues va a abrir el resto de la información, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como lo más importante. Esto se podría compartir con el resumen de la hoja de vida, ¿sí? Lo que podría cambiar acá. Claro. Por supuesto, es que todo debe tener coherencia. La información que tienes en el empleo.com, la información que tienes en LinkedIn, la información que tienes en tu hoja de vida, todo debe guardar, digamos, como un estilo de marca, como una información coherente, todo debe guardar, digamos, la misma línea de información, porque de lo contrario es como si yo viera 4 personas. Digo, bueno, aquí se ve uno que es muy decidido y le gusta seguir adelante, y en el otro dice que trabaja en proyectos de seguridad informática y el otro dice que tiene un emprendimiento con su papá y su mamá de venta de ropa. Entonces necesito ver la trazabilidad y la coherencia de la información en todos los lugares donde yo pueda saber de ti. Además, porque ustedes saben más que yo de esto y ustedes saben que los algoritmos lo que hacen es traer al final como la suma de informaciones sobre un dato, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar a alguien, no sé, que sepa mucho de frontend, ojalá y cada vez que yo ponga la palabra front me encuentre con Steven. Que, ¿no? Que la información que me traiga siempre te vuelva un referente en esas palabras claves que has compartido. ¿Ok? Bien, listo. Bien, Esteban, gracias. Juan Pablo, adelante. Hola, buenas noches. Profe, Buenas pues, noches. voy a compartir ahí lo de la actividad que hice, un poco Sí, también. Entonces, ya les comparto. sí. A ver, Listo. Entonces, perfecto. en cuanto a lo de la actividad, las competencias, pues me voy ya más a lo técnico, Java, el framework de Spring, bases de datos, Linux, Angular, Framework, Terraform, Docker, versionado, herramientas de versionado y el cloud de AWS, ¿no? Como más técnico. Competencias blandas, pues destaco ahí lo que es el trabajo en equipo, explicar Ujú, y enseñar, pues cuando se sí. vive en un ambiente de desarrollo, pues es algo importante. Y esto, pues no supe cómo explicarlo, que es como fomentar un buen ambiente y coloco entre paréntesis espontáneo, porque pues me gusta como ser así como para romper el hielo y como que tener más familiaridad con los demás desarrolladores. Ok, ¿Qué no quiero hacer? Entonces aquí pues ya he tenido algunas experiencias laborales un poco duras, sí, entonces trabajo así como que no estar en un lugar donde existe desorganización, donde sí. no existe el respeto, donde no se valora el trabajo en equipo, donde no se reconoce el trabajo del equipo, porque muchas veces no hay líderes, sino que directamente jefes que toman crédito más que acredita pues el equipo y el trabajo de todos. Donde se vende una idea errada a los stakeholders del estado actual del producto, lo cual
pues es causante de que de pronto muchas veces los equipos de desarrollo tengan que trasnochar más o trabajar horas extras, Ujú. donde no se valore la opinión de todos, y donde por el afán pues se hagan las cosas de manera incorrecta. Ya haya fallos de seguridad en el código, cosas SME, cosas así ya más Ok, técnicas. bien, muy bien, qué interesante. Entonces, digamos que en tu caso, la idea es que aproveches la información que has puesto allí para que la logres conectar en las frases claves que van dentro de tu perfil, ¿sí? Entonces, es unir una frase, por ejemplo, que una la competencia técnica con la competencia blanda. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que mi habilidad es trabajar en equipo, entonces debería decir algo así, como no, habilidades para trabajar con equipos dinámicos y con alta atención al detalle, vinculados con proyectos en. Y ahí empiezo Java, SQL, ¿ves? Entonces yo uno la habilidad blanda con la técnica y ahí tengo la frase completa dentro de mi perfil. ¿Sí? Entonces yo puedo iniciar con eso. Entonces, ingeniero con grandes habilidades para trabajar en equipos de desarrollos con alto nivel de detalle, rectitud y entrega por el trabajo, con experiencia en full stack, Java, ¿ves? Y ahí sí menciono mis habilidades técnicas. Entonces, por ejemplo, ese perfil profesional está gigantesco, Juan Pablo. Esa era una de las cosas que quería comentar ahí, profe, pues sabiendo que pues en este esquema que tengo es el esquema como el formato Harvard, básicamente así como para Sí. PS también, pero cuando se tiene muchas habilidades, digamos que la persona de pronto maneja varios lenguajes o yo creo que eso se extiende, o sea, se extiende demasiado. Aquí a pesar de que yo trato como de enfatizar en lo técnico, Hmm. se extiende demasiado para dar explicación, bueno, manejo esto, esto, otro, estos servicios, principios, patrones de desarrollo, patrones de arquitectura, entonces eso hace que como que siempre sea un poco difícil como lograr ese perfil laboral en la hoja de vida. Ok, entonces un segundo. Es que una cosa es el perfil y otra cosa es la experiencia, ¿sí? Entonces, el perfil es esa gran pregunta de quién eres profesionalmente, ¿no? Entonces, soy un desarrollador que trabaja en Bancolombia, ¿sí? El perfil es el resumen de lo que yo soy, ¿sí? La experiencia es el lugar donde yo cuento la historia de cómo llegué a ser quien soy, ¿cierto? Entonces, yo soy una mujer colombiana, psicóloga con experiencia en desarrollo organizacional. Mi experiencia laboral es cuando yo cuento mi historia. Comencé en el año, hice tal cosa. Entonces, aquí estás combinando tu resumen profesional con la historia de tu vida. Precisamente por eso es muy largo y aunque te entiendo, créeme que nadie va a leer todo lo que tienes escrito allí. Entonces, lo tienes que dividir. Entonces, aquí necesito es que cuentes la totalidad, además porque tienes 3 años de experiencia, digamos, entonces cuando tengas 10 años de experiencia, la hoja de vida va a 25 hojas. Entonces, necesitamos concretar ahí los puntos claves, ¿sí? Este es el perfil profesional en lo que yo sé hacer. Y posterior a eso, en cada experiencia, ahí sí bajas esa información. Por ejemplo, eso que dice ahí, con experiencia en infraestructuras escalables en la nube utilizando, ta, ta, ta. Esa es experiencia, es la historia de cómo justificas tu perfil, pero no es tu perfil. Tu perfil es ingeniero de desarrollo con 3 años de experiencia en full stack con aplicaciones empresariales y un enfoque especializado en desarrollo backend, desarrollo. Yo diría que ese primer párrafo que tú tienes ahí viene a ser el perfil profesional. ¿Qué faltaría? Que me contaras un poco como en qué áreas o en qué tipos de desarrollos has sido especialista, ¿sí? Entonces, en desarrollo de juegos de video, en desarrollo de plataformas para la búsqueda de empleo, en desarrollo, como un poco mencionar los proyectos. ¿Sí? Como un listado, no que me cuentes el detalle de cada uno, sino el listado. Entonces, ese primer párrafo para mí es el primero, ¿sí? Es lo que debe ir en el perfil. Y de ahí para abajo debe estar es en la experiencia laboral, ¿sí? Entonces, sube, porfa, la hoja de vida. Ok, sube, sube. Entonces, cuando dice, cuando, claro, es que no tienes. ¿A qué mí se te fue el audio?
A que mi no te estamos escuchando. ¿No me escuchan? Aló, aló. Y ahora ya te escuchamos. Perfecto, súper. No sé hasta dónde me quedé hablando sola. ¿Me escucharon lo del cuadro? No, Oh, por Dios. no te Ok, fuiste hace un montón de tiempo. creo que Y hablé por un ahí. montón. Bueno, listo. Bien, te decía en el ejemplo de Juan Pablo y para todos ustedes que en el caso particular de este oficio, pueden, si quieren, en la parte de experiencia laboral, o sea, posterior, digamos, como a ese resumen del perfil, en experiencia laboral pueden más bien hacer un cuadro, ¿sí? El cuadro puede ir, entonces, en la primera casilla, entonces, proyecto o empresa para la que hayas trabajado, ¿no? Entonces, proyecto, por ejemplo, entonces, galletas coquito, bien, al frente, lenguajes, entonces tú puedes poner ahí Java, Spring Boot, ok, perfecto. Y en la siguiente o tercera columna, el desglose del proyecto. Entonces, elaboración de una plataforma para galletas Coquito que permitiera la compra en línea de sus productos utilizando tales habilidades, la dirección de equipos, el desarrollo de obteniendo un resultado óptimo y mejorando las ventas para la organización Galletas Coquito. ¿Sí? Luego siguiente, entonces lavandería Los Tres Elefantes, entonces desarrolla el lenguaje o herramientas utilizadas, entonces ponen ahí, no sé, Angular, MySQL, bien, al frente. Entonces, desarrollo una plataforma para lavanderías, Los Tres Elefantes, que permitiera gestionar toda la maquinaria y llevar un control de indicadores, encontrando como resultado tal cosa. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen esos cuadros puestos así, digamos, como por separado, de pronto les permite, digamos, ser como más específicos y más claros, qué es lo que los empresarios me piden, por ejemplo, cuando tengo que hacer selección de cargos como el de ustedes. Ellos siempre me preguntan eso y me dicen, a que yo quiero saber en dónde
Juan Pablo utilizó Java y cómo le fue, ¿sí? Entonces, como esa información no está desglosada ahí, pues ellos no lo saben. Y creo que puede ser más sencillo si yo lo pongo en un cuadro. Y al final pongo y menciono las habilidades, digamos, esas competencias técnicas con unos puntajes en donde puedo determinar cuál es mi nivel de conocimiento en cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Es claro? Perfecto, profe. Yo tengo No, ahí dos preguntitas. dime. Primero, pues acá ya corregir obviamente ya en el sistema acá. Y es la parte de las habilidades blandas. Entonces, como acá lo que yo mencionaba, pues cuando son habilidades técnicas tiende a alargarse un poco el contenido. La parte de habilidades blandas, que también es súper importante mencionarla, pues yo traté de colocarla acá como en el último perfil, pero pues siempre como dándolas a destacar. Claro, pero entonces mira que me sigue haciéndose como engorroso y como larga la lectura. Entonces, incluso sigo visualizando la posibilidad, por lo menos en tu caso, del cuadro que te sugiero. Entonces, cuando haces el desglose, digamos, del lenguaje utilizado, lenguaje técnico, en lugar de poner eso, el título debería ser competencias técnicas y blandas. Entonces, nuevamente al ejemplo. Entonces, primera casilla o columna. Entonces, proyecto. Galletas Coquito. Segunda columna, competencias técnicas y blandas. Competencias técnicas, Java, Angular, MySQL. Ok, competencias blandas, liderazgo de equipos, manejo estratégico, seguridad informática y toma de decisiones en esa columna. Tercera columna, observaciones o ampliación de la información. Ahí cuentas. Desarrollé una plataforma para galletas Coquito para la atención de clientes, manejo de sus productos a nivel nacional, obteniendo mayores resultados en las ventas y mejoramiento de procesos. ¿Ves? Segunda. Entonces, ahí conecté competencias blandas, competencias técnicas, resultados del proyecto y lo hago más cómodo, más concreto en un cuadro donde pongo, ¿ves? Y no tengo como que contar toda la historia tan larga en una redacción de un párrafo que puede ser muy tedioso o muy largo de manejar. ¿No te resulta un poco más fácil? ¿Te resuena más así? Sí, sí, sí. Eso, Y ¿ves? la última preguntita, profe, pues ya referente a la última página, como ya mencionando los cursos y logros y demás, por ejemplo, en los cursos pues va muy relacionado con las habilidades técnicas. Esa parte de colocar, digamos, una puntuación no es también jugarnos, como decir, pues, clavarnos el puñal a la espalda. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces el decir, digamos, un nivel básico, que si coloca a alguien un nivel básico o intermedio, pues muchas veces no va ni siquiera de un curso que tomen, sino que eso se mide ya directamente en la prueba técnica con el líder o el arquitecto del proyecto, ¿no? Ya no es si el proceso de selección continúa. Entonces puede ser causal de un descarte, a pesar de que el participante, pues el postulado pueda que tenga el conocimiento. Depende. Porque estas preguntas que me haces, si es algo muy particular del negocio en el que ustedes están, que no funciona igual para otras carreras o profesiones. Y es que generalmente las vacantes que se postulan para el caso de ustedes sí trae, digamos, un menú de cosas esperadas para ese proyecto. Entonces, ahí es en donde uno logra como resolver el enigma de si yo soy senior, si mi senior, junior, uno sabe exactamente también en qué nivel está, porque es que también si tú te lanzas y tú dices, no, es que yo soy el más, mejor dicho, el que más sabe de Java, después de mí no hay nadie, ¿no? Y entonces te contratan pensando que así es y cuando ya estás trabajando tú dices, miércoles, no, yo soy un intermedio, ¿sí? Entonces, es muy importante para el empleador determinar el nivel de experiencia porque asimismo te asignan al proyecto que tiene que ver con lo que tú eres experto y incluso te permite pasar de un proyecto al otro. Si este proyecto es muy fuerte en Node, pero el proyecto de al lado es muy fuerte en Angular, realmente en cuál de los dos siento que soy un nivel experto. O puedo pasar a este proyecto en un nivel intermedio, teniendo en cuenta que por el nivel intermedio, mientras dura ese proyecto, me pagan 3 pesos. Y si yo luego me paso al proyecto al frente que está hecho en Angular avanzado, entonces, pues si yo este es mi nivel, pues me voy a ganar más. Y puedo rotar de diferentes proyectos, pero con una realidad de mi conocimiento. Y como les digo, todos los empleadores, todos los gerentes de empresas que contactan personas como ustedes, y lo digo como headhunter, siempre me dicen,
Es más, yo tengo que construir el cuadro del que les hablé. Yo recibo la hoja de vida de ustedes, me ponen doble trabajo porque yo tengo que hacer el cuadro y pasárselo al cliente porque el cliente no entiende la hoja de vida de ustedes. Y el cliente tiene que resolver tres preguntas, ¿sí? La primera, nivel de tipo de conocimiento o carrera en la que ha estado, tipo de proyectos en los que ha participado y los lenguajes de arquitectura de software o qué sé yo en los que tiene más habilidades. Esas son las tres preguntas que me hacen todos. Entonces, a mí me toca recibir la hoja de vida, convertirla en un cuadro y eso pasárselo al cliente y la hoja de vida nunca se la muestro porque donde yo les muestre esta hoja de vida al cliente me manda a volar. ¿Sí? Entonces, al final, para no tener que hacer esta traducción, y sé que no me pasa solo a mí, yo tengo varias compañeras y amigas que trabajan en lo mismo y ellas hacen exactamente igual. Pasan, reescriben su hoja de vida porque no es comprensible. Entonces, por eso yo votaría más porque hagan un cuadro con todo eso. Incluso pueden toda la información en un cuadro. Pueden meter ahí también referencia laboral en la última columna, ¿sí? Juan Pérez, director del proyecto de Galletas Coquito, teléfono 555. ¿Sí? Y abajo, por ejemplo, eso que tú tienes ahí como logros, no deberías de dejarlos aparte. Los logros deberían de estar metidas en esa matriz o en ese cuadro, porque el logro al final es el resultado del ejercicio. Me están preguntando que no me escucharon lo del cuadro. ¿Me están escuchando todos? Es que hoy sí está como, no sé qué pasa. Y ahí se escucha. De momento ¿Sí? sí. Ok. Sí, entonces, para la persona que no me escuchó, te decía que metieras tu experiencia laboral en un cuadrito donde mencionaras proyecto en el que ejecutaste, habilidades técnicas y blandas, resultado del proyecto e incluso referencias laborales del trabajo. Todo en un cuadro. Y con eso uno ya sabe, este lo desarrollaste en Java, pero este otro lo desarrollaste en Node, pero este lo desarrollaste en Angular. Sí, entonces uno entiende que puede ser versátil, que si bien no tienes el 100% del conocimiento en todo, pero claramente eres versátil porque me lo estás demostrando en el proyecto que me estás poniendo ahí. Y también sabemos que una persona que es capaz de manejar 3, 4, 5, 6 tipos de lenguaje, pues va a costar más que aquel que de repente solo maneja uno a nivel junior y demás. Nos permite clasificar y también jugar con esas asignaciones salariales. Bien, Perfecto, profe. ¿listo? Ok, bien. Stephanie. Stephanie había alzado la mano hace un ratico. Hola, buenas noches. Creo que han enseñado la mayoría así, pero yo tengo el del ATS y tengo el de, como diría, tu fotografía. La larga, sí. Bueno, no sé si la larga, no sé, mejor te muestro a ver. Que Bueno, más, muestra. el que modifiqué hasta ahora. Sí. La que yo denomino larga es la que viene con diseño. De repente, ¿no? Que viene exacto. Por ejemplo, la que nos está mostrando Stephanie es la que yo denomino de vida larga, que es la que tiene diseño, que nos sirve para qué, por ejemplo, ese formato que nos está mostrando Stephanie puede tomarle una fotografía, o sea, es lo que denominamos infografía, que viene una sola hoja. Si tú le tomas un print a esa hoja, una foto, la puedes subir en LinkedIn, por ejemplo. En el sitio hay un lugar que dice destacados y que permite subir imágenes, videos, links de páginas web y demás. Entonces ahí puedes tú pegar la foto y queda fija y es muchísimo más fácil de leer. Entonces esa es la que yo denomino larga o con diseño. Luego está, puedes dejar, en tu caso puedes dejar exactamente la misma, solo que le quitas color, rayas y demás y la dejas plana para aquellas, digamos, plataformas que solicitan, sobre todo las de inteligencia artificial, que prefieren que el formato sea plano. Entonces, así es. Pero esta está muy bien. ¿Mm? Ok. Digamos que yo veo me haces un léeme en voz alta el perfil cuando dice sobre mí. ¿Qué dice? Este dice ingeniera en informática con formación sólida en desarrollo frontend, entre paréntesis React, JavaScript y en backend Node, Java y Spring. Experiencia en colaboración ágil en proyectos de desarrollo de API REC y soluciones empresariales. Alta capacidad de aprendizaje, resiliencia y compromiso, buscando integrar mis habilidades técnicas y humanas en proyectos técnicos de impacto.
Oh, ok, muy bien, súper. Ese me gusta, ¿sí? Entonces, sí, lo que espero nuevamente encontrar en la experiencia laboral o en los proyectos es que me cuentes un poco más la historia de cómo es que tú eres buena en esos lenguajes que me pusiste allá arriba y en esas competencias técnicas. Entonces, digamos, este formato está muy bien, como te digo, por ejemplo, para la plataforma que exige la foto de la hoja de vida. Pero si yo quisiera ampliar un poco más la información, ¿sí? Podrías tener un cuadro anexo, como te decía, donde pudieras ampliar la información. Por ejemplo, cuando mencionas proyectos, ¿cierto? Ahí me dices que hay un proyecto que elaboraste en Java y en React. Entonces, bueno, puedes incluso hacer un cuadrito anexo donde tú menciones de qué se trató ese proyecto. Entonces, proyecto tal, en qué consistió, cuál fue el resultado, cómo lo hiciste. ¿Fue un trabajo solo o trabajaste con 5 desarrolladores más o con 2 o fue con una empresa o fue freelance? ¿Ves? Porque hay mucha historia que contar ahí. Entonces, podrías más bien en tu caso, para no dañar este formato que está divino, hacemos un anexo. Le pones anexos, cuadro de proyectos, proyecto Galletas Coquito, elaborado en Java y en React. ¿En qué consistió el proyecto? Proyecto realizado con 5 desarrolladores más para la empresa Global, en donde ejecutamos tales y tales labores, entregando como resultado tal aplicación. ¿Sí? Entonces lo puedes manejar como un anexo porque te van a pedir ampliar la información, pero dejas este formato tal cual como estás, lo anexas. Y podrías igual, incluso para responder la palabra de Juan Pablo, entiendo que ponerse una calificación es un tema complejo y pueden dejarlo así en blanco, digamos que más a gusto de cada uno de ustedes, o si se atreven, no ponerle un número, pero pueden poner un nivel, ¿no? Entonces puedes poner Java, nivel intermedio, ¿sí? Angular, nivel avanzado, Node, nivel junior, ¿no? Pueden poner unos niveles si quieren, pero digamos que es más hasta a gusto de cada uno de ustedes, pero la verdad, en algún momento nos van a hacer esa pregunta. Cuénteme cuál es el nivel de experiencia que usted considera que tiene en los siguientes lenguajes. Sobre todo, hay algunas empresas que me ha pasado a mí en donde tienen múltiples proyectos, digamos, tienen 20 proyectos. Por eso les también aprovecho para hacer aquí una cuña, decir, no se pongan bravos cuando les hagan esas preguntas, que no es, digamos, como por ofender su experiencia, sino porque hay muchos proyectos. Tengo 20 y a mí me dicen, búscate 10 full stack y pregúntales en qué son buenos. ¿Para qué? Entonces, el que es bueno en Java lo mandamos al proyecto 1, el que es bueno en tal cosa lo mandas al proyecto 2, y el que, ¿ves? Entonces, de acuerdo a la información que ustedes me den, los asignamos a los proyectos que están en funcionamiento. ¿Ven? Muy bien, súper. Bien, ¿alguna pregunta, Stephanie? Pues, bueno, este es el que me ha funcionado como más, porque también Sí. tengo el ATS Mm. y me sale, bueno, lo he pasado como por inteligencia artificial porque me dijeron que está como muy débil, Sí. Pero, sale como como un 60% del 100, entonces me dicen que no puede, que tiene que tener más. ok, Pero yo lo hice como general. Cuando yo lo paso por general, dice que tiene un 80%, que sería este. exacto, sí. Pero fíjate que me halla la razón un poco el bonito que acabaste de mostrar, ese es el que más entrada tiene, porque es fácil de leer, porque es cómodo, porque es práctico. Ya si yo necesito ampliar la información, te pido que me amplíes o que me anexes un cuadro con la información específica. Es mejor aquel, ¿sí? Sí, pues a mí me gusta más el otro, pero hay que tener claro que o sea, hay que jugar con diferentes formatos de acuerdo al proyecto o a la empresa para la que vas, ¿sí? Estas empresas grandes, voy a dar el ejemplo de una que conozco, digamos Globant, es una empresa que tiene demasiados proyectos y por esa razón convocan y de acuerdo a lo que tú cuentes, incluso a tu gusto, ¿en qué te gusta trabajar más? No, me gusta más en Angular, perfecto, vete para el proyecto uno, ¿ves? Entonces, para poder tener mayor información y saber dónde ponerte, pues bien. A mí me parece que los formatos que tiene Stephanie están muy bien hechos. ¿Qué nos faltaría un poco? El resultado. Lo que yo te digo, sí, bueno, participé en este proyecto como desarrollo front-end aquí en esta experiencia laboral, por ejemplo. Sí, listo, perfecto. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado?
Implementé soluciones full stack usando Java, Spring Boot y Postgres. Ok, ¿y en qué? ¿Para qué? ¿De qué se trataba el proyecto? ¿Cómo terminó? Sí. ¿Sí? Veo que la mayoría, todos me cuentan el inicio, pero no me cuentan el resultado. Y esta es la única experiencia que he tenido, práctica. Ok. B, ¿dónde participé en la integración y gestión de procesos de desarrollo de software? ¿Ves? Otra vez. Integración y gestión de procesos de software. ¿Pero para qué? Sí, o sea, ¿en qué trabajo hiciste eso? ¿En qué proyecto? ¿Cuál fue el resultado? ¿No? Falta es el final de la historia. Todos tienen un excelente, cada uno en su modalidad, tienen un buen inicio, pero me hace falta el resultado concreto. Sí, ¿Sí? listo, ¿Para sí, te qué estoy entendiendo. sirvió? Desarrollé una aplicación para los 3 elefantes. Ok, ¿y eso para qué le sirvió? No, pues el almacén logró incrementar ventas en el último año gracias a la plataforma comercial que se desarrolló en Java. Sirvió lo que hiciste, qué maravilla. ¿Ves? Entonces, el resultado. Sí. ¿Listo? Pero de resto, la estructura está muy bien y es más cómoda de leer. Cualquiera de los dos formatos resultan cómodos. Me hacen falta el resultado. Listo. Listo. Bien, perfecto. Gracias. John Celis. Hola, Akemi, ya te comparto, ya va. Ok, bien. Eh, Si quieres, ve haciéndome preguntas si tienes. no, ya, el principio, o sea, ¿qué pongo todos los años que tengo sin trabajar? Ok, sí, ya recuerdo muy bien tu Ya caso. te voy a, sí, ya te voy a, ¿se visualiza? No. Sí, se visualiza perfecto. Ok, esta es mi hoja de vida, ¿no? O sea, mi hoja, sí, hoja de vida. Sí, ok. Yo tengo una sola inquietud en tu caso en particular y es ese tiempo que duraste sin trabajar, ¿a qué te dedicaste? ¿Fuiste ama De- de casa o qué no, hiciste? ama de casa, sin embargo, estuve haciendo algunos cursos, pero no, esos cursos, una auditoría de la parte clínica. Pero no, de verdad, realmente no quiero eso. Pero eso fue hace muchos años. Aparte de eso, también estuve trabajando así como, mira, necesito una persona para ingresar facturas en el sistema. Pero eso era por día, eso no era algo, ningún contrato ni nada por el estilo. Y del resto en la casa. Ok, no hay nada así haya sido muy, muy, muy pequeñito que hayas hecho recientemente. No, recientemente sí he hecho varios cursos, estudios complementarios, esta parte que está acá. Y, o sea, hace días tuve una entrevista de trabajo Sí, y me di cuenta de que, o sea, puedo tener la experiencia, pero sí. me falta la parte práctica para la parte de análisis de rendimientos y funcional de los sistemas. Me explico, manejar Jira, manejar, sí, más que todo Jira y las metodologías ágiles que son Scrum. Entonces, ¿qué hice? Inmediatamente me metí a hacer cursos. Aproveché que Sí. Udemy estaba dando, la plataforma Udemy estaba dando descuento en sus cursos y me metí en dos cursos, uno de análisis de requerimiento y el otro de metodologías ágiles. Ok, entonces, miren, en el caso, y veo que hay otras personas que están escribiendo en el chat que me dicen que tienen un caso muy similar. Cuando ocurre este tiempo sin tener una actividad laboral reciente, lo que tenemos que hacer es convertir nuestro perfil en un perfil académico como aquel que acabó de salir de estudiar, ¿sí? Lo que hablábamos iniciando este taller de hoy y es qué pasa si soy estudiante y hasta ahora empiezo mi actividad laboral. Ahí nuestra actividad académica es la que resulta más relevante o a la que hay que prestarle más atención en el formato de la hoja de vida. Tu hoja de vida empieza a volverse la hoja de vida de una estudiante recién egresada. Porque digamos que pasa eso, que cuando una reclutadora lee y dice, pero ella no trabaja hace 6 años, tenaz, entonces yo más bien le volteo la historia y le digo, no, es que yo soy estudiante con experiencia, pero soy estudiante, ¿sí? O sea, estoy terminando mis estudios y tengo alguna experiencia que puede sumar a mi hoja de vida
y no al revés. Si yo me presento como como con gran experiencia laboral, pero no es reciente, ahí es en donde hay un choque. Entonces tenemos que voltearle la historia. Entonces, aquí lo primero que debería aparecer, digamos, es la parte académica, donde debemos contar, porque yo entiendo que a través de Educa Más, pues tú estás en este momento preparándote, ¿cierto? Es lo más reciente. Entonces, ahí vamos a poner lo más reciente. De hecho, toda nuestra hoja de vida debe estar organizada cronológicamente desde lo más reciente a lo más antiguo. Entonces, si lo más reciente es actividades académicas, ya sean por tu propia cuenta, que hiciste un curso en línea, que hiciste un curso en el SENA, que estás haciendo este proyecto, en fin, eso es lo primero que tiene que aparecer para que la persona que lea la hoja de vida entienda que tú tienes una actividad. ¿Ves? Porque es que cuando decimos, es que yo en 7 años no hice nada, yo me imagino como si en 7 años hubiera estado sentada en una silla sin hacer nada. Yo estoy segura que ustedes han hecho muchas cosas. Entonces, lo primero es la parte académica. Con los logros académicos, ¿sí? No sé, proyecto, tuve que presentar la tarea para graduarme. Entonces, tarea, participar en la entrega de actividades académicas. Entonces, tuve que hacer un modelo de base de datos para la clase de XYZ. Esa es tu actividad más reciente. Y luego sí cuentas tu historia laboral para que haya un empate. O sea, yo empato, digamos, como mis actividades académicas recientes, empíricas, sí, que he hecho por mi cuenta y las empato luego con mi parte laboral real. Ya va, déjame ver si te entiendo. Okay. O sea, cuando me estás hablando de la parte académica, son entonces los cursos que estoy haciendo. Correcto. Porque esa es la actividad que en este momento cobra relevancia, porque te estás actualizando. ¿Mm? Y de último vendría entonces siendo la experiencia laboral. Claro, y ahí empatan los años o el tiempo de alguna manera en la que, entre comillas, has estado en activa, ¿sí? Entonces, lo primero es la parte académica y si puedes mencionar los logros en esa actividad académica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un logro? Que aprendí o me actualicé acerca de las últimas tendencias en Java, lo estoy inventando, ¿sí? Ese fue tu logro académico reciente y que hace que te estés actualizada en lo que tú estás haciendo, ¿ves? Entonces, eso es. ¿Qué aportó para ti ese aprendizaje o ese curso que estás haciendo en este momento? ¿En qué te puede servir? ¿En qué le puede aportar a un proyecto lo que tú estás aprendiendo en este momento? Esa es la parte que en este momento corta relevancia, adquiere relevancia, porque eso hace que yo me distraiga y no mire el hecho de que, ay, lleva tiempo sin trabajar, ¿ves? Entonces, para que las personas no se distraigan en eso, yo necesito fijarme en qué sí sabes hacer. Ah, ella sabe hacer esto porque es que está haciendo su curso, ¿sí? Ok. Ya va, disculpa. Adrián, perdóname, Adrián me dice que qué pasa si en otra rama diferente a tecnología, la misma cosa, ¿sí? Si tú, les voy a poner este ejemplo. Digamos que yo trabajo en recursos humanos, que es mi caso, ¿cierto? Y que en los últimos 2 años tuve un emprendimiento con mi familia. Nosotros hacíamos comida y la repartíamos en domicilio, me estoy inventando. Yo tengo que convertir ese emprendimiento personal en algo compatible con lo que yo hago. Te resulta que tuve que hacer cosas administrativas, claro, porque para vender a domicilios yo tengo que saber contar y tengo que saber cobrar y tengo que saber administrar la plata que recibo del domicilio y tengo que saber comprar insumos y tengo que saber contratar proveedores. Entonces, si ven, no es solo poner ahí emprendimiento, arepas familiares, no. ¿Sí? ¿Cómo convierto esa actividad en algo que sea vigente laboralmente? Entonces, bueno, arepas familiares, ¿cierto? Labor, procesos administrativos, funciones, ¿sí? Compras de insumo para la elaboración de la materia prima y entrega de los domicilios, distribución de los mismos, ¿sí? Contabilidad básica para entender el movimiento financiero del negocio, ingresos y egresos, pagos a proveedores. Miren todo lo que se convirtió esa actividad. Y tú sencillamente pensaste que era sencillo, eran las arepas que hacía con mi abuelita y resulta que no. Y luego la empatas con la experiencia anterior. Entonces, no sé, ¿ves? Entonces, eso es lo que hay que irle cobrando valor. En tu caso, es darle valor a la parte académica porque es lo más reciente.
Ah, ok, aquí me ve, pero, o sea, una pregunta. Entonces, esta parte de estudios complementarios, porque son los cursos que he hecho, ahí voy a explicar todo como me acabas de decir, lo paso a la parte de acá arriba y después, o sea, después del perfil, paso la parte de estudios complementarios y después viene la parte de experiencia profesional. Correcto. Ok. Otra pregunta, o sea, aparte de la hoja de vida, que tengo curiosidad. Sí, Eh, yo postulé una vacante en X empresa y X institución. Yo sí, pasé la parte psicotécnica, sí. pasé prueba de conocimiento, pero cuando llegué a la entrevista, no sé si fue que fue muy sincera y le dije que yo tenía la parte, o sea, puedo tener el conocimiento, pero la parte práctica, técnica, así como tal, no la tengo. Eso puede haber sido una falla, ¿verdad? Totalmente. Sí. Porque el primer error que cometemos cuando hacemos un proceso de entrevista es empezar a hablar de todo lo que yo no tengo y no sé hacer. Entonces, en tu caso, por ejemplo, comenzar a decir, bueno, yo primero que todo quiero contarte que llevo 7 años sin trabajar. Luego quiero contarte que yo no puedo hacer la parte práctica. Luego quiero contarte que me falta. Pues claramente no hay una motivación para que la otra persona continúe teniendo una charla contigo, porque le estás contando como todo lo que no. Imagínense siempre, ¿no, chicos? Que esta parte laboral es como una relación de pareja. Imagínate tú en la primera cita. Bueno, quiero contarte que soy desordenada, quiero contarte que soy impuntual, quiero contarte, sí, necesitamos que se enganche, ¿no? Entonces necesitamos por eso contar lo que sí sé hacer y lo que está reciente en este proceso, que es lo que estás haciendo en tu caso, ¿no? Entonces, ¿qué sí sé hacer? Primero que todo, ¿no? Y es tratar de recuperar un poco, Joancelis, como qué habilidades que tú en este momento tienes y en conjunto con tu proceso académico reciente pueden llegar a aportar a un proyecto. Mm, Esta pregunta que te estoy haciendo se va a convertir en tu caballo de fuerza. Eso es lo que mide tu habilidad y tu capacidad y la razón por la cual una empresa debe contratarte. ve, Entonces yo, perdona que te explico. Cuando me hicieron entrevista, claro, yo no dije lo negativo, yo dije todas las habilidades que yo tengo, porque si yo quiero trabajar en la parte de requerimientos y análisis funcional, yo les expliqué mis habilidades para yo poderme comunicar con el cliente, no sé qué, todo eso. El problema fue cuando ellos me hablaron directamente de las herramientas. ¿Me explico? sí, Entonces, ahí me quedé así como las herramientas. Bueno, yo tengo el conocimiento y fue cuando le dije, no, las herramientas como tal, como lo que te expliqué al principio. sí, Jira, yo no la manejo. sí, Sé que es para ver los procesos, la evolución de los sí. procesos, pero de ahí más allá yo no lo he usado. Yo como tal no lo he usado. Ok, Entonces, no podía ocultarle eso. claro. Entonces, por eso en tu caso, yo siento que en tu caso en particular y de otras personas que me han escrito ahí que no tienen una experiencia clara, la calidad de trato debería ser el de estudiante. Y yo siento que en esos casos necesitamos primero conseguir una actividad de práctica y venderte como eso. ¿Sí? Yo entro en calidad de lo que hace un estudiante recién egresado. ¿Sí? Ahí. Yo necesito una labor en donde mi calidad va a ser practicante. Sé que puede ser duro cuando hablamos de ingresos laborales y de mis expectativas, pero es por donde tienes que abrir la puerta, porque solo cuando vuelvas a salir al mundo laboral te vas a ver y vas a decir, sí puedo, no puedo, esto me queda grande, esto me gusta. Exacto, Adrián, fíjate, él me halla la razón y me dice, me estoy metiendo por ahí. Entonces, la calidad de practicante y de estudiante, por ahí es en donde te tienes que meter. Luego de que hayas adquirido la primera experiencia laboral, ya la historia va a ser otra. Ok, Pero discúlpame, pero ahora que me estás hablando de eso, que me estás diciendo eso, la edad también juega un papel, ¿verdad? depende, porque si te estás vendiendo como ingeniera de sistemas, jefe de un departamento, digamos que está muy bien, pero si no has tenido experiencia laboral en este momento, tú vuelves a quedar como practicante. Esa es la realidad, chicos, y no quiero, digamos, sonar negativa en eso, pero es la realidad. Entonces, cuando eres practicante, la verdad, la gente no le importa si tú tienes 20 o tienes 50 años, porque tú estás en la misma calidad
de aprendizaje, ¿sí? Tú Ok. vienes aquí a aprender. Ahí no me importa si tienes 40 o tienes 20. Vienes a aprender y a ver y a medirte, ¿no? A ver en qué eres buena. Si bien tuviste una experiencia laboral anterior, hoy vas a empezar de ceros. Cuando ya hayas pasado esa experiencia laboral, la historia es otra, porque a lo mejor vuelves y recuperas toda tu experiencia y tu bagaje como jefe del departamento de sistemas y ahí puedes volver a buscar empleo nuevamente en lo tuyo, ¿sí? Ok. Porque ya volví y cogí experiencia, pero mientras tanto, no. Otra pregunta que me hacen aquí que es válida, ¿no? Entonces dice que a veces que cómo se presenta entonces uno sin experiencia, que porque en las empresas piden experiencia y que entonces uno presentarse como estudiante. No, ¿saben qué es lo que pasa? Que no nos sabemos vender. Pensamos que lo que hacemos en la universidad o en las instituciones o en cursos como este no tiene valor. Entonces yo pongo ahí curso o recién egresada, punto. Pero todo lo que hiciste donde tu jornada académica, ¿qué? ¿Eso no tiene valor? Las tareas que tenías que hacer para pasar cada una de las áreas no tenía valor. Las actividades que tenías que hacer con tus amigos y tus grupos de trabajo para presentar un proyecto y sacar una nota no tiene valor. Claro. Y si convertimos esa información en un tema laboral, claro, ¿sí? Yo participé, no sé, voy a hablar desde mi caso. Yo en la universidad tuve que hacer un proyecto social, hacía parte de mis requisitos para graduarme, en donde yo tenía que ir a una vereda y capacitar a unos niños campesinos en una cantidad de habilidades, ¿no? Pues eso es trabajo, chicos, o sea, claro que sí. Entonces, si tú lo vuelves trabajo, entonces tú pones universidad. Proyecto 1, trabajo social con comunidades de la vereda de Sopó. Actividades, ¿sí? Censar a los niños de la vereda de XYZ para identificar cuáles eran sus falencias. 2, capacitar al equipo de niños. Claro. Y entonces ahí de repente, eso que yo hice en mi época de estudiante cobra valor como experiencia laboral y le suma a la hoja de vida. Entonces, en realidad ya no me estoy presentando a la labor como una persona que no ha hecho nada. No, me estoy presentando como una estudiante que ya tuvo una experiencia laboral en la vereda de Sopó con 50 niños y sacó un proyecto de principio a fin y hizo un entregable. ¿Sí? Entonces, si tú conviertes todas tus actividades académicas en experiencia laboral, pues estás saliendo al mundo ya con una experiencia de valor. En conclusión, si se juega con la información de acuerdo a conveniencia de la vacante en la que yo quiero aplicar, todo es posible. Todo es posible. Ok. Akemi, entonces, otra pregunta para terminar. Sí. Entonces, para los puestos donde tengo que postularme sería para practicante, para comenzar, poder entrar al mundo laboral. Sí. Para ser honesta, en tu caso, sí. Ok, ok, no, sí, eso es lo que quería saber. En tu caso, sí. Porque en nuestro medio, digamos que yo siento que es una cosa muy particular de nuestro país. En otros países no importa. En otros países a veces ni hoja de vida hay que tener. Te citan en una oficina, tú cuentas lo que sabes hacer, te ponen en un listado, miran en qué eres compatible y te dan empleo. Aquí no. Aquí sí tú estás fuera del mercado laboral porque fuiste mamá, porque te retiraste, porque te fuiste a estudiar X, Y, Z, hay que volver y recuperar la confianza en el mercado laboral para volver a empatar con la experiencia que tuve antes. Oh, ¿Sí? sí, ¿Me entiendes? Entonces necesito ponerme en el mercado. Y ya estando en el mercado, ya en el siguiente sí puedo sacar toda mi hoja de vida completa y suma. ok, listo. Ok, Sí. bien. Gracias, Akemi. A todos. Sí, Adrián Peña dice que deberíamos de hacer un caso de estudio de este país. Sí, sí, nosotros funcionamos súper distinto y en todos los sentidos, no solamente las empresas, nosotros como empleados funcionamos súper diferente. Nuestra manera de relacionarnos es diferente, nuestras habilidades son diferentes. Entonces somos un caso particular y por eso tenemos que empezar a adaptarnos, digamos, a muchas cosas. ¿Mm? Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Jennifer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y como proyecto. Edwin. Espera, Bueno. ¿estoy presentando? Ya está, ya está. Jennifer Camacho, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, léeme por favor tu perfil. Y
apasionada de la tecnología con un enfoque en la innovación, el diseño y el análisis de datos como soluciones clave para mejorar procesos funcionales y operativos, con experiencia en la integración de testing y ejecución de pruebas funcionales a lo largo del ciclo de desarrollo de software, garantizando productos de alta calidad, con habilidades técnicas, atención al detalle, capacidad de organización y orientación a resultados, disposición para aplicar lo aprendido y enfrentar nuevos retos como desarrolladora de software y analista de bases de datos, con el objetivo de contribuir el éxito de proyectos tecnológicos y optimización en los procesos asignados. Ok, paremos ahí. Voy a dejar que ustedes mismos retroalimenten a Jennifer. Alguien que le quiera dar el concepto a Jennifer del perfil de acuerdo a lo que hemos visto. A ver. No todos al tiempo, por favor. Ay, no, ¿en serio? A ver, alguien que se lance. Es una retroalimentación positiva. Ay, no, qué chicos tan tímidos. Bueno, Jennifer, ¿qué puedo decir yo? Volvemos al punto D. Recuerden que debemos estar enfocados a los resultados, ¿sí? Siempre está bien que mencionemos nuestras competencias blandas, nuestras competencias técnicas, pero necesitamos decir hacia dónde va nuestro norte, hacia dónde va nuestro foco, ¿sí? Si yo me paro acá y les digo, soy psicóloga, querida, amable, empática, linda, hermosa, ¿sí? Pero ustedes no sabrían en qué ponerme a trabajar, porque en mi campo, al igual que ustedes, hay muchas cosas. Una cosa es la psicóloga de los niños, otra cosa es la psicóloga forense, otra cosa es la psicóloga que trabaja con deportistas, o sea, entonces yo necesito ir al punto concreto, ¿no? Entonces, psicóloga con énfasis en trabajo deportivo para la selección Colombia, desarrollando resultados de alto nivel para jugadores de alto rendimiento. Ahí ya puse un foco. Ah, es deportiva y además para la selección Colombia, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con ustedes. Está muy bien, muy bonito que dices que apasionada por la tecnología, muy bonito. Pero recuerden que las competencias, para que sean competencias, deben ser medibles, debe ser tangible. Entonces, yo tengo que poner allí algo que vaya enfocado al resultado. Entonces, por ejemplo, tecnóloga, yo lo pondría así, tecnóloga en análisis y desarrollo de sistemas de información con experiencia en dos puntos. Análisis de datos para la solución clave de mejoras de procesos funcionales, coma, ¿cierto? No sé, desarrollo de pruebas para la identificación de procesos de calidad en software. Tercero, análisis y bases de datos a través de MySQL, no sé si me entiendes, necesita ser puntual, como de poner unas frases claras que me digan qué sabes hacer. Listo. ¿Sí? Entonces me hace falta el resultado. Y si de repente todavía hay algo más concreto, mejor. Entonces vuelvo a poner el ejemplo, con énfasis en empresas de, ¿en qué empresas has trabajado? Empresas educativas, de consumo masivo, de farmacéuticas. ¿Ves? Entonces, además de todo, aplicó esos conocimientos en ese tipo de sectores de la economía. ¿Sí? Muy claro y muy concreto. Entonces, está muy idealista, digámoslo así, como el informe, el perfil, ¿no? Como que sí me cuenta cosas, pero no me da el resultado. Como el enfoque. Exacto, bien. Y abajo dice, implementé y supervisé el control de acceso de hardware, software, protegiendo la información confidencial. ¿De quién? ¿Sí ven? Es que todos me cuentan. Ok. Todos me cuentan el inicio de la historia y me dejan con el final pendiente, ¿no? Ahora, piensen una cosa, ¿sí? Los que revisamos esta hoja de vida somos psicólogos, muy pocos saben de tecnología. Entonces, imagínense información confidencial de quién, del novio. No tengo ni idea. ¿Sí? Entonces, tiene que ser entendible para cualquier persona de cualquier sector de la economía. Información confidencial, ¿para qué? ¿Con qué fin? No, información confidencial de los usuarios del Bancolombia. Ok, eso es información de datos súper importante, las cuentas bancarias, ¿sí? Entonces, necesito saber de qué y para qué.
¿Para qué sirve haber protegido la información confidencial? ¿Sí? Entonces, protegiendo la información confidencial de usuarios de Bancolombia con el fin de reducir los riesgos de suplantación y robo de cuentas bancarias. Uy, wow, ¿sí? ¿Ven? Entonces, la historia tiene que estar completa. Listo. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Algo más? Ahí nos faltaría entonces el motivo de retiro en cada una de las experiencias laborales y las referencias de las personas pues, que puedan contar algo de ti. Por ejemplo, cuando hay mucha información, Juan Pablo nos hacía esa pregunta hace un rato, cuando mucha información busca contar el resultado más importante de esa experiencia o proyecto. Aunque hay muchas, yo hice muchas cosas en ese proyecto. ¿Qué fue lo más importante? No, a que pues que gracias a lo que hicimos, pues se protegió la información de los usuarios de Bancolombia. Ah, entonces, eso es lo más importante. Sé que hiciste muchas otras cosas, pero entonces no tenemos mucho espacio ni mucho tiempo. Entonces le vamos a poner a lo más importante, cuando la información es muy larga, ¿no? Cuando nos podemos extender un poquito, podemos contar más. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bien, perfecto. Bueno, pues eso es ya la experiencia. Sí. Y ya la educación, pues la dividí de esta manera, Sí, o algo corto. ok. Déjame ver dónde dice proyectos complementarios. Destacados, proyectos destacados. Proyecto Desarrollo Web Nico Cupcakes. ¿Eso fue un proyecto adicional a las experiencias laborales que has hecho? No, estos son proyectos relacionados a la educación. O sea, los hiciste en tus actividades académicas. Sí, Ok, bueno, perfecto. Entonces, lo mismo, un poquitico más como el resultado. Entonces, proyecto, desarrollo de Nico's Cupcakes. ¿Y es desarrollo de qué? ¿Eras la que hacías los cupcakes? diseñé y Era desarrollé un sitio web interactivo para Nicos Cupcakes implementando un carrito de compras y funcionalidad de pago vía WhatsApp. eso, O esa sea, es la historia. o sea, como que definí el nombre del proyecto, tecnología utilizada y Y responsabilidad. O responsabilidades. sea, a qué se hizo ese proyecto. Eso sí está Y perfecto. pues no lo coloqué así como al completo porque pues en el portafolio pues tú dices que las habilidades técnicas, Sí, pero digamos en que en el portafolio pues definí lo que pues a qué es lo que aspiro, los servicios que ofrezco, ay como chiquitos, acá, los servicios que ofrezco, los proyectos interactivos que menciono en la hoja de vida. ujú, Digamos, el usuario puede tener una habilidad de, digamos, ver los proyectos todos o individuales o grupales que he hecho. ok, Las bueno, habilidades técnicas, espérate. Stop. ¿Qué es lo más importante de todo lo que me estás mostrando? ¿Sí? Esto debe tener un enfoque al cliente. Si yo quiero ujú, ser tu cliente, ¿no? Y yo te quiero comprar eso que me estás vendiendo, no me sirve que me cuentes nuevamente, ¿no? Que soy muy linda, que soy muy amable, que estoy enfocada al logro, que mejor dicho, no, necesito que me digas en qué eres muy buena. Entonces, cuando hablas de listo. sobre mí, entonces, este portafolio, ustedes todos que más de toda la hoja ya manejan un portafolio, el portafolio tiene que estar casi que con el ego en el 500%, ¿sí? Entonces, ingeniero, tecnólogo en análisis y desarrollo capaz de, dos puntos, ¿sí? Analizar datos llevando a la empresa a otro nivel en la seguridad de la información. Dos, creación de protocolos de seguridad para blindar la información del cliente de manera acertada y efectiva. Tres, ¿sí ves? Ese debería ser el sobre mí, lo que tú pones ahí. O sea, ¿qué eres? ¿En qué tú le aportas valor para que el cliente te contrate? No que me cuentes que eres amable, que eres muy querida, que trabajas en equipo, que mejor dicho eres un sol. No. ¿Qué me ofreces a Ujú, mí? ¿Dónde están tus puntos claves para que yo te contrate a ti? Y así mismo deben ser cada uno de los servicios que ofreces, ¿sí? Servicios en seguridad informática, capaz de blindar su información de manera acertada e inmediata para, ¿ves? No contarme, digamos, como una historia muy emocional, no, es exactamente qué haces para mí en cada uno de esos servicios. listo. ¿Listo? Ok. Muy bien, Jennifer. Eso que hiciste en la parte final es
Esa es la esencia del resto de la hoja de vida. Listo. Bien, muy bien. Listo. Edwin, Hola, buenas noches, ¿cómo están? hola Edwin, ¿cómo Mm, estás? Voy compartiendo. Creo que estaba yo antes. Ay, perdóname. Es que Edwin me había alzado la mano hace ratico. Perdóname. Y ahorita seguimos. Bueno, Edwin. Sí, se está viendo ahí la hoja de vida. Sí, perfecta. Bien. Ok, bueno, lo mismo que le dije a una a tus compañeras hace un ratico, este formato resulta muy útil para anexarlo a LinkedIn. Sí, es bien importante, digamos que cuando es un formato así cómodo, agradable, pequeñito y que lograste con gran esfuerzo resumir todo, este es, digamos, como para mostrar rápidamente. Incluso hay empresas que ya nos dicen, venga, mándame por WhatsApp su perfil. Este es el perfil de para mandar en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es Ok. es más concreto. Léeme por favor tu perfil. Perfil. Profesional multifacético con experiencia en auxiliar de enfermería, desarrollo web full stack, gestión de desarrollo de negocios, atención al cliente y ventas. Cuento con una sólida formación en atención al usuario, habilidades técnicas en desarrollo web y una trayectoria exitosa en la gestión de negocios, destacando por mi capacidad de adaptarme rápidamente a nuevos entornos y por mi enfoque a la resolución de problemas y la mejora continua. Busco la oportunidad para aplicar mi combinación de habilidades y experiencias en roles desafiantes que promueven el crecimiento personal y profesional. Ok. Empezó muy bien, terminó muy romántico. Ok, Sí, entonces perfecto. O sea, el inicio está bien, me contaste las áreas en las que eres muy bueno, me contaste que además tienes habilidades para el área de ventas y manejo de negocios. Muy bien, ¿sí? Creo que la ok, última parte no hace muy largo el perfil y no es necesaria. ok. La de busco la oportunidad de aplicar mi combinación de habilidades, esa parte, ¿sí? Correcto, sí. Sí, Ok, no. O sea, eso está muy bien, pero no es lo que me vende. Lo que me vende es lo que sabes hacer. ¿Por qué debería de contratarte? Porque tengo habilidad para negociar, además de ser desarrollador. Ah, ok, ok. ese es el punto. ¿Ves? Pero entonces no lo hagamos tan romántico. Ok, Además, porque acuérdense que si yo le meto 50 palabras al perfil, me van a medir con las 50 palabras. Ah, por ejemplo, esa palabra multifacético puede ser positiva o puede ser negativa. Si tú me dices que eres capaz de hacer muchas cosas al tiempo, ah, bueno, yo te voy a asignar muchas tareas al tiempo. sí, ¿Sí? sí, ¿Ves? Si tú me dices, si tú dices soy líder, empático, amable, cariñoso, no, ah, bueno, te voy a medir en las 20 palabras que me pusiste en el perfil. Prefiero que usen tres, pero que yo pueda medir. ¿Puedo medirte que fuiste líder de un equipo? Sí. ¿Puedo medir que eres capaz de negociar en una venta? Sí. ¿Puedo medir que sabes desarrollar? Sí. ¿Ves? Entonces, lo que yo creo que pueden medir en mí si me quieren probar es lo que debe estar ahí. claro que sí. ¿Listo? Ok, Perfecto. Bien. Y lo mismo, léeme como la primera frase de la primera experiencia laboral en Spark. ¿Qué ok. dice? En Spark, Customer Success Specialist, CRM en logísticas Latam, administré y Sí. optimicé las bases de datos para un seguimiento de clientes, garantizando la integridad y actualización constante de la información, así como también manejé e hice crecer la base de datos de leads. Ok. ¿Ves? Tú me estás contando una historia completa. ¿Sí? ¿Qué hiciste y para qué sirvió? ¿Sí? Si además de eso tuvieras datos numéricos, sería mucho mejor. Ok, Ejemplo, ¿sí? Alimenté una base de datos de 5.500 usuarios para tal cosa. ok, Ah, ok. Porque no es lo mismo alimentar una base de datos de tres gatos a alimentar una base de datos y consolidar de 550 ok, personas, ¿sí? O de 5.000 o de 10.000. ¿Y eso qué implicó? ¿Cuál fue el resultado? ok, ¿Sí? Entonces, está muy bien, perfecto. Eso es lo que hay que hacer, digamos, con cada una de las funciones que pones allí. O sea, ok, ¿qué hice? ¿Cómo? ¿Y para qué sirvió? ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿Y para qué sirvió? ok, ¿Listo? perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta en concreto? No, no, era más que todo eso como para ver el feedback de la Sí, actualización de la hoja de vida. fíjate que aquí hemos ido ya
en evolución. Esta hoja de vida está, falta es como quitar a veces esos términos así como más románticos, hacerla más concreta. Si tienes datos numéricos que nos ayuden mucho mejor, si tienes indicadores, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, la organización de la base de datos permitió disminuir en un 25% el riesgo de la empresa en la pérdida de información. Ok, Ve, otro dato. Los números son súper llamativos porque casi nadie los usa. Entonces, cuando yo uso números es porque tengo muy claro qué fue lo que hice y para qué sirvió. Yo digo, 5 años de experiencia en la consolidación de datos, disminuyendo el 25% del riesgo de la pérdida de información, punto. Eso claro. es súper vendedor, súper vendedor. Ok. Voy a modificarlo, intentar ajustarla así, colocando como datos, números y ya Sí, luego miramos. excelente, súper. Listo, Y en Edwin. el caso, bueno, lo que pasa es que también, o sea, yo me gradué con Educamás y todo el tema, pero nunca he logrado tener la experiencia en programación. Entonces eso es lo que siempre como que me ha, bueno, y me ha hecho aceptar también otros trabajos. Bueno, el apuro, sí, Sí. pero siempre me piden esa experiencia laboral en el tema de programación y pues Ok, Edwin. En nunca la he ese tenido. caso, lo mismo que le dije a tus compañeros, cuando uno se quiere lanzar acerca de una actividad nueva académica, tiene que lanzarse como practicante para adquirir experiencia en eso, o como apoyo en un proyecto, freelance, pero en donde yo pueda empezar, digamos, como a probarme y a certificar. Entonces, en ese caso, casi que necesitarías 2 hojas de vida. Una, esta, en la donde tienes una cantidad de experiencia que se ve valiosa y que me motiva a contratarte, y otra que hagas como si fueras un estudiante, ¿cierto? Entonces, estudiante en programación, en Educamás, con énfasis en tal cosa, ¿sí? Pones de repente las tareas Un académicas dicho. Y hay mucho más, ¿no? Por lo que menos yo hace hiciste unos días me compatibles. pillaba. Ok. ¿No? Y presentar ese, digamos, esa labor como para que te convoquen como practicante. Ok, vale, ¿Listo? listo, muchas gracias. Vale. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a parar acá un momento porque quiero, antes de terminar ya la retroalimentación, que ustedes se lleven ahora sí los sitios donde tienen que compartir esta información de hoja de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ya armada esa hoja de vida, lo que viene es la parte más aburridora, que es copiar y pegar 25 millones de veces en todas las plataformas digitales que hay y en todos los lugares que existen. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que viene. A uno no lo contrata si uno no existe en todas las redes, en todas las plataformas. Entonces, vamos a ver que no solamente existen 3 sitios para aplicar, sino que existen muchos más y quiero dejarlo sobre todo con esa información que es la parte más importante. Ya sé que ustedes consultan principalmente LinkedIn, algunos me dijeron que Computrabajo, que elempleo.com. Vamos a ver otros lugares. Hay más de 50 sitios donde aplicar, chicos. Entonces, ya lo que viene es copiar y pegar, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. A ver. Entonces, ¿dónde buscar empleo? ¿Sí? Tenemos los portales tradicionales, en donde tenemos entre los más conocidos el empleo.com, Computrabajo, Indeed, Jobol, Acción Trabajo, Jobo Más, Magneto, ¿sí? Del último, quiero mencionar algo en particular. Magneto es una plataforma en Medellín, hecha en Medellín, que tiene un componente adicional. Y es que ellos le piden a uno que uno grabe 3 minutos de video, o puede ser menos quizás, en donde yo tengo 3 minutos para convencer en qué soy muy bueno y por qué deberían de contratarme. Los empresarios les encanta este formato de video porque no debemos ser sinceros, parte muy importante en la vida es tener feeling con alguien para entenderse, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mi pareja. Entonces, cuando yo logro hacer que la persona haga clic conmigo en 2 minutos, él se va a interesar por
leer el resto de mi hoja de vida. Entonces, ese video, por eso es tan importante esa tarea que les puse de identificar en qué somos buenos y cuáles son mis competencias técnicas y blandas, porque ese va a ser el discurso que yo tengo para poner allí en ese video. ¿Sí? Entonces, profesional en tecnología de la información con énfasis en bases de datos. Siento que soy muy experto en el análisis y detalle, en la experiencia de seguridad de la información y trabajar en equipo. ¿Sí? Y estoy buscando un empleo que me permita tener mayor experiencia en programación, manejo de Java, Magnet, ¿ves? Entonces tengo 2 minutos, 3 minutos para contar y resumir todo lo que yo sé hacer. Entonces es una plataforma que está gustando mucho por ese formato. Bien, aquí me faltaría de repente aquellos que ya están utilizando inteligencia artificial, que pues uno de los más reconocidos, porque quizás es una de las más estables, es Torre, que Torre pues es una plataforma que utiliza la IA y que está elaborada de muy como a la medida de nuestra idiosincrasia colombiana y que además nos permite arrojar como unos gráficos que permiten ver como esas habilidades, en qué cosas son muy buenas, en cuáles son mis debilidades, cómo me ajustaría a la cultura de la organización, tiene cosas interesantes, todavía pues está en un modelo muy beta, pero pues ya es algo que está teniendo tendencia. Bien, están las redes sociales y páginas de empresas, entre las cuales LinkedIn pues es el número 1 dentro de esas redes. Y hay otras en las cuales pues a mí en lo personal debo decirles que me ha resultado más interesante. Facebook tiene unos grupos sociales específicos por el sector de la economía o la profesión, ¿no? Entonces, Facebook tiene grupos que dice Desarrolladores Colombia, Programadores Colombia, Red de IT Colombia, desarrolladores en búsqueda en proyectos internacionales para colombianos IT. Bueno, ustedes no se alcanzan a imaginar, por lo menos hay como unos 25, 28 grupos de redes de Facebook y les cuento que a mí me ha resultado muy efectivo el tema por ahí. Porque, ¿qué resulta positivo de eso? Que tú puedes interactuar con la persona de una vez. Entonces yo publiqué mi vacante, entonces de una vez le puedes preguntar y cómo así, y de qué se trata, y cuánto pagan, y bueno, en fin, es una interacción como más directa y eso hace, digamos, que el proceso de empleabilidad sea mucho más rápido, ¿sí? Grupos de estudio y conocimiento compartidos. También en Facebook y Telegram existen unos grupos específicos. Egresados de Educamás, no sé, ¿no? Ponemos las palabras claves y con eso identificamos en qué áreas podemos encontrar grupos. El de Telegram también me gusta muchísimo. He encontrado grupos específicos de acuerdo al sector incluso de la economía. Entonces, vacantes sector farma, vacantes sector consumo masivo, vacantes, entonces hay grupos especializados. Y hay uno en específico que me encanta, que es una página que se llama Job City. Job City es una página donde tú puedes ver también publicaciones, pero digamos que son un poco más privadas, entonces hay más chance de que lo llamen a uno. Y Job City está acompañado, ellos tienen una red en Telegram donde publican las vacantes. Tiene un movimiento interesante, publican más de 50, 80 vacantes diarias y tú puedes filtrar la información por palabras claves, por fuentes del conocimiento, entonces es muy agradable, digamos, y muy fácil de manejar. Grupos de WhatsApp específicos. Hay grupos de WhatsApp privados en donde hay reclutadores exclusivos del sector de tecnología o de otros sectores para los que están aquí, otros sectores también, sector salud, vacantes sector informáticas, vacantes sector educativo, vacantes, y puedes pertenecer a esos grupos de manera privada. Muy importante. En la siguiente clase vamos a hablar de LinkedIn y la creación de contenido. En LinkedIn yo no me hago famoso ni apetecible en el mercado si no comparto contenido de valor, ¿sí? Si yo estoy en el gremio de la salud, comparte contenido que tenga que ver con la salud y ten contactos que tengan que ver con el sector de la salud. Si tú estás en el sector de la educación, comparte, escribe, creación de contenido. Bien. Están las redes de egresados y agremiaciones, conexiones universitarias, el SENA, hay egresados, agremiaciones de desarrollo de tecnología, de enfermeras, de ingenieros civiles, de excavadores de pozos, hay agremiaciones de todo tipo. Las agremiaciones también sacan vacantes muy confidenciales exclusivas, eso nos da mayor oportunidad.
Alianzas interempresas. Hay empresas que tienen su propio semillero y sus propios buzones de empleo, la mayoría. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debería de poder hacer un listado de todas las empresas de este país, entrar a cada página de cada empresa de este país y meter mi hoja de vida ahí. Imagínense eso, ¿qué puede significar? 1.500 portales, 1.000.000 de portales para meter mi hoja de vida. Yo sé que la situación ha estado crítica, los últimos 8 meses ha sido complicado, ha disminuido el empleo en Colombia, es una realidad y hay estadísticas para eso. Pero la idea es que después de que yo meta mi hoja de vida 1,5 millones de veces en Colombia, ahí sí tengo yo el derecho a decir, sí, la cosa está muy fregada, pero primero hay que meter la hoja de vida en todos los portales habidos y por haber. Las licitaciones de compra eficiente o SECOP, ¿sí? Es el portal para poder licitar con el Estado. ¿Se puede licitar como el Estado siendo yo una persona natural con 2 años de experiencia? Sí, señor. Usted puede. Ahí hay cosas que se llaman proyectos de menor cuantía. Y entonces hay cosas como, por ejemplo, ¿sí? Desarrollador web para un proyecto de 2 meses. Valor de la licitación, 8 millones de pesos. Entonces, usted puede leer, presentarse, llenar los requisitos y ganarse ese proyecto. Bien. Empresas de servicio temporal. No todas las empresas de servicio temporal solo publican cosas temporales. No, ellos le manejan la nómina a miles de industrias en todo el país. Por lo tanto, también hay que tener la hoja de vida en todas ellas. Adeco, Manpower, NACES, Listos, Temporal, Temporales 1A. En Colombia hay más de 350 temporales. Pueden descargar el listado. Ustedes ponen Google, listado de temporales Colombia y les va a dar la base de datos. Más de 350. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay que meter la hoja de vida en las 350. Igualmente, buscar las headhunters. Entonces, ustedes hacen lo mismo. Google, Headhunters Colombia. Hay más de 200. Hay que meter la hoja de vida en las 200. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, fíjense la cantidad de... ¿Ah? Headhunter, Dime, permítame, Esteban. ¿qué es? Headhunter, ¿me Headhunters, repites? sí. En inglés significa cazadores de cabezas. Eso es lo que yo soy. Head. Lo voy a escribir aquí en el chat. ¿Sí? Headhunters. H-E-A-D. H-U-N-T-E-R-S. Como cazatalentos. Cazatalentos. Eso es a lo que yo me dedico. Yo soy una casa de talentos, trabajo con empresas en Colombia y Latinoamérica y hago estos entrenamientos de empleabilidad. Entonces, hay muchas headhunters, no solamente empresas, sino también personas independientes como yo, y son más de 300 también headhunters en Colombia. Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir eso? Que hay que copiar y pegar la hoja de vida por lo menos unas 1.500 veces, no, yo creo que más, ¿sí? Y después de eso, ahí sí podemos decir, oiga, tan raro que no me llaman, pero es que metiendo la hoja de vida solo en los 3 portales que conocemos, pues claramente las posibilidades son mínimas. Hay que estar directamente en los buzones de todas las empresas, en los buzones de las temporales, en los buzones de las agremiaciones, en Facebook, en Instagram, en participar y compartir contenido de valor en LinkedIn, tener contactos de valor. Es mucho lo que hay que hacer. O sea, buscar trabajo es un trabajo, ¿sí? Pero después de que uno se posiciona y empieza uno a aparecer en todas partes, pues cada vez que metan la palabra, no sé, front, entonces van a aparecer ustedes 80 veces porque ya metieron la hoja de vida 80 veces, ¿sí? Eso es. Para terminar, preguntas, quejas, reclamos, háganla ahora o callen para siempre. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cómo lo ven hasta ahí? A ver, bueno. Recuerden que como en todo, tienen que llenar, por favor, también la asistencia, creo, o la calificación, digamos, de la sesión del día de hoy. Esteban. Bueno, quizá
mencionaste anteriormente, pero eh, para mí la búsqueda la estoy enfocando en teletrabajo, porque anteriormente pues me ha costado mucho los transportes, sé que, y ahorita pues ya estoy haciendo eso que comentabas, pues parte de lo que decían, participar en voluntariados y eso, mientras que va saliendo empleo, a eso le he apuntado. Lo de prepararme con muchos cursos, eso también lo tengo. Y estoy ahorita como en más prácticas con una compañía aquí en lo local, también apostándole a primero hacer experiencia y más en el campo que quiero, que sería la parte de programación. Entonces, la búsqueda del teletrabajo, pues sí, estoy tratando de enfocarla también como en esos puestos junior que tú dices y en tener esas competencias. Entonces, siempre seguir buscando como que a través de qué, o cómo enfocar esa búsqueda de teletrabajo. Pues, Bueno, hay varias cosas. Resulta que muchos de los empleos no se publican, indiferente de que sean teletrabajo, remoto, de tiempo completo. La mayoría se buscan, o sea, contratan a personas como yo para que salga a cazar a la calle y los encuentre. Por eso lo más importante es existir. Si ustedes no están en esas plataformas, ¿cómo los encuentro? ¿Sí? Entonces, y sobre todo ese tipo de labores remotos, híbridos, que son tan apetecidas en este momento, pues peor aún, porque a veces publican y entonces llegan 1 millón de hojas de vida y para evitar, exactamente, Adrián, aplico, luego existo. Entonces, lo primero es existir, porque la mayoría de las vacantes son confidenciales, no se publican, ¿sí? Ese es el primer tip. Segundo, las agremiaciones, grupos y empresas temporales también tienen vacantes escondidas. ¿Qué hay que hacer? Existir, estar en esas bases de datos, ¿sí? Y luego sí, buscar aquellas cosas que están públicas. Entonces, incluso si ustedes entran a Google y escriben empleo, teletrabajo Colombia, les va a mostrar una cantidad de lugares y plataformas en donde ya existen las vacantes. Pero entonces, las que vemos publicadas son 3, 4, 5, no hay que dejar de aplicar a ellas, pero hay que existir, porque la mayoría de las vacantes pues nos van a buscar y a cazar, ¿sí? Entonces tenemos que volvernos una presa apetitosa para que nos encuentren. Entonces, ese es el tip realmente más importante. Luego sí, hacer parte de las plataformas más comunes. Los de teletrabajo, en cuanto a las carreras como las de ustedes, el portal, digamos, más fuerte para eso es Torre, ¿sí? Torre es muy fuerte en temas de trabajo remoto e híbrido para diferentes áreas, no solamente para la tecnología, para diferentes áreas. Entonces, más que buscar es existir. ¿Ok? Bueno, chicos, muchísimas gracias por su encuentro el día de hoy. Espero que les haya aportado mucho. La verdad, la idea era que se llevaran con cosas prácticas, reales, que evaluaran muy bien su hoja de vida y la transformaran de manera efectiva. En la siguiente sesión nos vamos a trabajar LinkedIn, pruebas psicotécnicas y entrevista. ¿Listo? Bueno, entonces gracias a todos, como siempre súper enriquecedor, aprendemos todos un montón. Que tengan una feliz noche. muchísimas gracias a ti, bendiciones. Gracias, Buenas noches. profe. Muchas Estar gracias, bien Buenos días, pendiente a Sofi. la feliz noche. Gracias, empresa, Buenas gracias, chicos, noches. gracias. chicas. Gracias a que
Alanis, Joel, ¿tienen alguna duda?